Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, pues hoy tenemos la grata compañía, la visita de nuestro amigo eh, Andrés María. Andrés Maryland. Eh, Nos da mucho gusto, especialmente porque, bueno, tenemos una amistad que ya hace un ratito y hoy vamos a hablar de parte de su historia, de dónde es, ¿verdad? Y tenemos un tema central que son las adicciones. Vamos a hablar también de la prevención y cómo se puede hacer para salir de estas, de las adicciones. Bienvenido, Andrés. Esta es tu casa. Gracias por estar con nosotros en este espacio. Adelante. Pues gracias, Santiago. Buenos días. Antes que nada, te agradezco, ¿no?, esta oportunidad Saludcito con que café. me brindas. Salud. De estar aquí en esta charla, ¿no? De tomarnos un cafecito y bueno, pues sí, realmente, ¿no? Lo que tú decías, yo soy oriundo de Cuernavaca, Morelos. Nací en 1968 y pues desafortunadamente nací en una familia disfuncional. O sea, mi padre, pues afortunadamente tenía la adicción al alcohol y pues fue una infancia fuerte, muy dura. Hubo pues de alguna manera carencias económicas, carencias emocionales, ya que por lo tanto pues al ser el mayor de cinco hermanos, pues caía todo el peso sobre mí. Entonces, desde muy pequeño tuve que brincarle al toro, ¿no? Tuve que brincarle al toro para poderle ayudar a mi madre a cuidar a mis hermanos, ya que ella se tenía que salir a laborar porque pues mi padre pues no estaba, ¿no? Siempre había esa situación de que pues, llegaba tomado, no llegaba, o sea, siempre había conflictos en la casa. Entonces emocionalmente pues fue una cuestión que me fue de alguna manera marcando para toda mi vida. Y pues te digo, una infancia difícil, ya que pues había carencias económicas. Yo tuve que salir muy temprana edad Trabajar. a trabajar, a ayudarle a mi madre. Pues a la edad de 8 años me regalaron con mi abuela, porque pues no había la posibilidad económica de que me tuvieran ahí. Entonces me regalaron con la abuela porque tenía otros tíos que eran solteros y de alguna manera me podían apoyar, ¿no? Entonces, pues yo iba a la escuela, pero pues siempre había ese de que iba a llegar mi papá, iba a llegar borracho. Muchas veces pues nos dejó, fíjate que él cobraba los miércoles, me acuerdo muy bien, los ¿En miércoles qué trabajaba? en Luz y Fuerza. En Lucifer. Mi padre era liniero de la gente que subían en los postes y pues ahí trabajaban un trabajo de pues, un riesgo alto, pero pues Bien pagado. afortunadamente, Bien pagado. bien pagado, sí, una empresa federal. Pero desafortunadamente, te digo, todos se iban al alcohol, pues en su adicción que él tenía. Entonces, te digo, me acuerdo que cobraba los días miércoles. A veces citaba a mi mamá que se fuera al mercado me iba yo pues por ser mayor y ayudarle con las bolsas y otro hermano, ¿no? Y que él iba a llegar ahí ya con la raya para ir a comprarlo del mercado y todo el rollo. Pero muchas veces nos dejó ahí, no llegó. Y mi madre se iba a veces con el pasaje de ida nada más. Me acuerdo que tenía que pedirle ahí a las señoras que les compraba a mi mamá, pedirles prestado para podernos regresar nuevamente a la casa. Entonces había mucha frustración en mí, pero de alguna manera lo fui tapando, lo fui tapando, lo fui tapando y pues me dediqué pues a, yo tenía planes y yo tenía muchos sueños de ser alguien en la vida. Muchos, muchos, ¿no? Pero desafortunadamente esos sueños que yo tenía era no por querer ser yo mejor como persona, sino para demostrarle a los demás que yo valía. Entonces, te digo que fue una situación muy complicada en mi casa. Hubo maltratos, hubo vejaciones. Entonces, a la edad de 14 años, yo decidí salir de mi casa, del hogar materno, del hogar paterno, para buscar mi propia vida. Pero imagínate un joven de 14 años, ¿qué futuro tiene? Solo, sin guía, sin dirección, sin algún tipo de persona que te vaya de alguna manera inculcando valores y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces el vivir en la calle, el vivir solo, el vivir
ningún tipo de norma, de regla, pues obviamente te va convirtiendo en una persona, entre comillas, autosuficiente, pero realmente no lo eres. A la edad de 14 años. ya estabas en la calle. Ya estaba yo en la calle, trabajando y estudiando, porque fíjate que nunca dejé el estudio, ¿eh? Siempre yo tenía en mente llegar a ser alguien en la vida. Y obviamente era estudiar y estudiar y estudiar, pero de alguna forma también ese complejos que yo traía, todo ese tipo de situaciones, pues los escondía del estudio, lo escondía en esa situación que se volvió hermética en mí y que de alguna manera no quería que los demás se dieran cuenta de que yo estaba sufriendo, Claro. de que yo necesitaba ayuda, que yo necesitaba, pues no sé, esa figura de mando, ¿no? Que son los papás, esa figura de autoridad que de alguna manera pues no la había, que tenía yo que buscarla por mí mismo y que tenía que hacer una y cien mil cosas para poder salir adelante. Claro. Pero te digo, fue situaciones muy difíciles, entonces, pues termino la primaria, termino la secundaria pues, con broncas, porque Oye, Andrés, y por ejemplo, terminas la primaria y ¿quién fue a recibir el documento que se da? mi mamá, Tu mi mamá. mamá, pues sí, te digo que mi padre, pues estuvo con nosotros, pero estuvo ausente emocionalmente, o sea, en los momentos que yo requería que él estuviera, no estaba. Sí. Porque desafortunadamente te digo, fueron pocos años, tal vez fueron 10 12 años de mi vida. Cuando él deja de beber, fíjate que milagrosamente dejó de beber. Pero los años clave, Los años clave, pues sí, sí, hay un daño, porque fíjate que a veces yo soy papá, el día de hoy. Nosotros pensamos que los niños, cuando están chiquitos, no se dan cuenta. Que, ay, no está chiquito, no se da cuenta. No, al contrario. Es cuando más aprende el ser humano en claro. esa edad, que, pues, como es como una esponjita. Va absorbiendo todo, todo, todo lo que ve, todo lo que escucha, todo lo que de alguna manera pasa a su alrededor, pues va creando una personalidad. Claro. ¿Sí? Entonces, al no llevar las cosas correctamente, pues la personalidad no está definida. Realmente no sabes qué quieres en la vida, ¿no? O sea, a lo mejor tienes un propósito, pero realmente no sabes cómo llevar a fin lo que tú quieres. Y es difícil cuando de alguna manera no tienes esa guía, no tienes esa dirección de una persona que tenga experiencia, que una persona que de alguna manera se encuentre en ese camino. Te digo, mi papá dejó de beber, todo iba bien, todo iba excelente, pero había deudas, había que pagarlas y pagar rédito, entonces la situación se volvía complicada de todas maneras, ¿no? Ya obviamente no había maltratos, ya no había gritos, todo eso, pero de alguna manera, por ahí dicen, el daño ya estaba hecho. Ya emocionalmente yo no estaba bien, pero te digo, yo trataba de taparlo de alguna manera, perdiéndome pues en el trabajo, me gustaba componer algún tipo de poesía, todas esas cosas pues eran como un escape, Las fugas. unas fugas exactamente, ¿no? Escaparme de mi realidad porque pues no me agradaba. A mí si algo me aterra es la pobreza, es la carencia, ¿no? Que no hay para comer, que no hay eso, o sea, eso me aterra. Entonces yo quería, te digo, tener una buena posición económica, tener las herramientas necesarias, pero te digo, no era porque yo quisiera hacerlo por mí, por ser mejor persona, sino para demostrarle a los demás, para demostrarle precisamente a mi padre que yo sí podía. Entonces empiezo una vida, pues, ¿cómo te diré? Sin reglas, Libertina. libertinaje. Sí ganaba mi dinero porque me trabajaba, me iba a estudiar, pero bueno, empezaba yo a convivir ya con mis compañeros y empecé con el alcohol. Obviamente, Estamos hablando de la secundaria. sí, secundaria, tercero de secundaria, que fue cuando ya me retiré de la casa y ya me meto a estudiar la preparatoria yo por fuera. O sea, una carrera técnica, perdón. Ujú. Una carrera técnica en la ciudad de Cuautla, Morelos, o sea, como a una hora de Cuernavaca, me voy para allá, ¿Qué carrera? contabilidad, que de alguna manera hubo una persona que me apoyó económicamente, pero no lo hacía, ¿cómo te diré?
pues la manera que se tiene que hacer, a veces iba, a veces no iba, o me iba a la escuela y me iba a la casa con los compas, con las chavas, comprábamos cerveza, ¿no? Botanas, lo que se hace comúnmente en los jóvenes, ¿no? El experimentar varias situaciones, ¿no? Y fíjate que hasta cierto punto el alcohol era un paliativo, era un calmante, un relajante, una muleta emocional que me hacía olvidar todo lo que había vivido y todo lo que, por lo que yo estaba pasando. Y pues de alguna manera encontré en el alcohol así como un escape, ¿no? Ya después, te digo, pues mis padres me buscan y me dicen, oye, regrésate a la casa. Pero yo no quería porque, no sé, ya había probado estar solo. Sí, Y cuando ya estás solo y cuando haces lo que quieres y eres libertino, entonces pues como que ya no encajas nuevamente donde hay reglas ya y no donde quieres ya no reglas. quieres regresar. Y me costó mucho trabajo volver a regresar a la casa, pero yo buscaba la forma de salirme, de no estar ahí, ¿no? Entonces regreso a la casa nuevamente y me voy con una tía a trabajar en una mueblería ahí en la avenida Plan de Ayala, en Cuernavaca. Y pues todo bien, me dio chance porque pues no terminé la carrera de contabilidad, la dejé trunca. Entonces regreso y me meto a la preparatoria. Entonces mi tía me daba la oportunidad no sé, a las 5 a las 4 de la tarde me iba yo a la preparatoria abierta, Ujú. preparatoria número 1 para trabajadores allá en Cuernavaca, Morelos. Y pues empiezo a trabajar con ella y pues te digo, yo creo que soy muy inteligente. Empiezo a vender muebles por mayoría, ya que mi tío se dedicaba pues a los muebles, hay una pequeña mueblería, pero yo vi las posibilidades, porque siempre he tenido esa suerte, ¿no? De que veo posibilidades, veo situaciones y las aprovecho. Entonces mi tío tenía un negocio de mudanzas, tenía camiones Ah, grandes. Entonces me doy cuenta que él traía unas salas de Morelia, de Michoacán, no sé qué, no me acuerdo exactamente de dónde, muy baratas. Entonces yo empiezo a traer de Morelia, de acá de Michoacán, salas, y empiezo a distribuir en el estado de Morelos salas. Entonces me empieza a ir muy bien, y te digo, pero uno como joven no piensa en el futuro. es que fíjate, una parte del ser humano que viene ya con esos rasgos de liderazgo, de ser un líder, siempre ve las oportunidades, ¿verdad? Y ahí se está colando siempre. Sí, sí, Desgraciadamente, digo, porque luego nos vamos por otro lado, eh, mal encauzamos esa situación y es donde así viene es. el deceso. Así es, sí, te digo. Entonces, pues estoy en la preparatoria, pues tengo dinero y nuevamente, pues busco la forma de no llegar a la casa. O sea, pues, era llegar temprano al negocio de mi tía, ahí ella se dio las tareas, de ahí me iba a la preparatoria, salía a 9 10 de la noche. Y había más dinero. Y había más dinero, obviamente. Entonces había más posibilidades de ser una persona, pues tenía una autoestima baja. Entonces, desafortunadamente, el dinero lo utilizaba para comprar amistades. ¿Para qué? Porque, pues, imagínate un chamaco de ya 15 años con un Mustang, o sea, que no tienes de alguna manera una experiencia, llegar a la preparatoria con el Mustang y salirte a las discos. Me acuerdo que en ese tiempo, A los reventones. sí, no, imagínate, y te digo, esa situación de liderazgo, no sé si sea de manera natural o por qué, pero en la preparatoria, fíjate, me invitan a formar parte del comité de los estudiantes, o sea, de la Federación de Estudiantes Universitarios, ser parte de ellos, pero no era para cuestiones buenas, era para cuestiones, o sea, si un maestro nos caía gordo o reprobaba a alguien porque llegó crudo o lo que sea, lo corríamos, ¿eh? O Presionaban sea, hasta tenemos ese correrlo. poder que la misma autonomía de la universidad nos daba. Claro. Me acuerdo que, por ejemplo, Plan de Ayala es una avenida grande, o sea, de las más grandes de Cuernavaca, Boulevard Cuautla, se termina, se llama Plan de Ayala, ya termina y se llama Boulevard Cuautla. Ujú. Abajo hay una ciudad que se llama Cibac, que es ¿cómo se llama?
donde hay muchas empresas. Ujú. Entonces ahí está la Corona, Baxter, muchas empresas. Entonces por ahí, por la preparatoria, pasaban los camiones de la cerveza. Por ahí pasaban los camiones de las sabritas, de los cigarros, o sea, de todo. Todo lo que hacíamos la Federación de Estudiantes, había un puente peatonal. Entonces subíamos a los chamacos y nos avisaban cuando ya venía el camión de la cerveza. De verdad, te lo juro. Venía el camión de la cerveza y parábamos el tráfico. Poníamos a los chamacos, los atrasábamos en la carretera y saqueábamos los cartones, vaciábamos los camiones de cerveza. A veces teníamos suerte y venía atrás de las papas. Bueno, hasta botana, cigarros. Se empleaba mal, pues. Sí, se empleaba mal. O sea, desafortunadamente, para una persona que no tiene la capacidad de saber para qué estás hecho, o sea, porque a lo mejor el liderazgo te lo da alguien, no sé, el universo, Dios, como tú lo quieras ver, para hacer algo con tu vida y ayudar a los demás, no para beneficiarte tú precisamente. Claro. Entonces te digo, yo me beneficiaba de eso. Agarramos las cervezas al campo de fútbol, a ponernos hasta atrás. ¿Por qué? Porque no, las autoridades no se podían meter ahí, la policía no se puede meter a una universidad, porque hay reglas, ¿no? O sea, hay autonomías universitarias que no puede meterse la autoridad. Decía mi mamá, para tu mal y tu perjuicio nada más, ¿verdad? Conseguir eso. Hacía yo eventos en la preparatoria y juntábamos dinero y todo. Y yo me acuerdo que me iba al centro de Cuernavaca. Había una pizzería, una trattoria, le llaman allá así. En el edificio Vitaluz. Separadísimo, se veía todo Cuernavaca. O sea, ahí me subía, según yo, a hacer, como a preparar los eventos y todo el rollo. Y a beber, a comer pizza con el dinero de los estudiantes. Me acuerdo que algo muy, muy sonado que fue Cuernavaca. Abrieron una discoteca que fue muy famosa, se llamaba Taís, y nosotros llevamos a Flans cuando estaba en su apogeo, o sea, estoy hablando de 1980 y tantos. El reventón al Reventón, máximo. o sea, imagínate llevar a unos artistas de talla internacional en ese momento que estaban pegando con todo, o sea, me dio un plus que, ya me pedían por todos lados. Entonces te digo, esa fue mi vida, andar entre, no luego sé, chavo, sí, bien chavo, y te digo, la vida me puso todo en las manos, Santiago, todo me lo puso a manos llenas, o sea, por todos lados me llegaban recursos, por todos lados me llegaban buenas cosas, pero no lo supe aprovechar. Entonces, afortunadamente, cuando eres joven, cuando no tienes principios, a lo mejor que te lo hayan inculcado bien tus padres, te vuelves loco y de alguna forma, pues, es para tu perjuicio. Entonces, ahí te digo, y algo que, pues yo estuve muy resentido con mi padre, porque de alguna manera, a veces como padres fallamos. Y esa situación ya la trascendí hace mucho tiempo, ¿no? Ya los perdoné, ya me perdoné. Pero sí quiero platicar que yo me resentía mucho con mi padre porque él pensaba, o mis padres pensaban, que lo que era bueno para ellos era bueno para mí. Y muchas veces no es así. Claro. Nosotros debemos dejar a los hijos que vivan su experiencia, que ellos vean realmente qué es lo que quieren, no lo que yo quiera. Porque muchas veces los padres, nuestras frustraciones, las pasamos a los hijos. Que sea lo que yo no fui, no pude ser. Exactamente. Mi padre tenía la frustración de que nunca pudo ser jugador profesional de fútbol. No pudo. ¿Por qué? Por su alcoholismo. Mi padre, yo me acuerdo, Santiago, era un excelente portero, o sea, era el mejor del estado de Morelos. Bueno, no sé si te sepas o te acuerdes que hace muchos años el club de fútbol Necaxa era propiedad de los electricistas. Entonces muchas veces se iban a entrenar a Huastepec, que es un balneario, sí, lo conozco, muy, muy bonito. Se iban a entrenar a Huastepec y iban por mi papá para que entrenara con ellos. Pero te digo, el alcohol nunca lo dejó superarse. Me acuerdo que ahí en la colonia, mi papá le pagaban por ello, pero ¿sabes qué era su pago? Le ponían una caguama en un lado y otra caguama en otro. Se aventaba por un lado y le daba un trago, se aventaba, o sea, de eso, no creas que chisme, es la realidad, porque yo me acuerdo, ¿sí? Toda su frustración de él
las pasó en mí. Como yo era el mayor, quería que yo fuera futbolista. A mí sí me gusta el fútbol, pero no es mi pasión. Claro. Porque para hacer algo en la vida debes tener una pasión, para realizarlo con todo tu ser, ¿no? Entonces, te digo, yo tengo mi negocio de muebles. Estoy ya en la preparatoria, estoy toda. Y mi padre llega con la maravillosa idea de que debo dejar la venta de muebles. Porque debo de entrar a la empresa donde él trabajó. Porque supuestamente o era mi futuro. Ahí trabajó mi abuelo, ahí trabajó, Se van heredando, ¿no? exactamente, se van heredando mis tíos, La mayoría trabajó ahí. ahí trabajaron todos, mis sobrinos, algunos, digo, perdón, mis primos, algunos trabajaban ahí. Pero era una tradición familiar que entráramos a esa empresa. Entonces me dejó que... Y además esas empresas eran bien pagadas, pues, Sí, o sea, sí, y era un sindicato muy fuerte que de alguna forma, pues, les daba muchas prerrogativas a los trabajadores. Pero también, te digo, había muchas situaciones, malos manejos del sindicato, malos manejos de muchas gentes. Y entonces, bueno, llegó el momento que hace, creo que 12 años, tronó, o más, un poquito más de 12 años, 18 años, algo así. Pero te digo, me hace que deje mi trabajo y me metí a trabajar ahí. Te estoy hablando que en ese tiempo, pues a lo mejor en mi negocio yo ganaba, ponle que 300, vamos a hacerlo unas cantidades para que más o menos se entienda, ¿no? Yo ganaba 300 pesos diarios, por decirlo así, ¿no? Ahí vendiendo muebles. Y entro a la empresa y gano 80 pesos a la semana. Imagínate la frustración que yo tenía. ¿Eh? Y luego mi padre, pues como era, porque ya falleció desafortunadamente hace un año, muy tradicionalista, pues yo tenía 19 años, preparatoria, imagínate, y me dice que ya me tenía que casar. Eh, las, que lo las, pensara. las creencias, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque, y bueno, yo tenía mi novia, pues sí la quería mucho, pero no teníamos planes de casarnos. Imagínate, ella tenía 15 años, yo tenía 19. O sea, imagínate, por eso desafortunadamente los matrimonios a veces no funcionan, porque las personas o los jóvenes que están en esa situación no están preparados emocionalmente para tener una Se responsabilidad hacen al de vapor, ese ¿no? tipo. Sí. O sea, no, o sea, una cosa es que te guste la persona, que te agrade estar con ella, pero ya llevar La una responsabilidad, responsabilidad de claro. ese tipo no es fácil. Entonces me dijo, pues si quieres cásate, y me animó ese, pues yo te apoyo, y, o sea, me puso así todo bien bonito, ¿no? Me lo adornó bien padre. Pero dije, ¿con 80 pesos a la semana? Pues no. Luego que yo te apoyo, bueno, me apoyó, me ayudó con la fiesta, me ayudó con todo el relajo. Y nos casamos. Y yo, pues ya terminé la preparatoria y me meto a arquitectura. Sí, me meto a arquitectura y empiezo a estudiar, pero a los 2 años de casados nace mi primera hija. Y otra Entonces, vez trunca. trunca otra vez. Entonces ya tenía yo o que comprar mis estilógrafos y mi material para hacer mis maquetas, o comprar pañales, o comprar leche para la niña. Claro. Pues ya no se pudo. Entonces se fueron quedando muchos sueños, muchas cosas, Frustraciones. frustraciones. ¿Por qué? Porque las personas como yo vamos dejando cosas sin concluir. Y todo aquello que tú vas dejando sin concluir un día te va a pegar. Claro. Sí, porque es exactamente lo que acabas de mencionar, es una frustración. Tras una frustración y viene otra frustración, llega el momento en que de alguna manera ya no le ves sentido a la vida. ¿Sí? Entonces nace mi hija, pues más o menos ahí la llevamos y agarro planta en la empresa, empiezo a trabajar, pues obviamente en lo más bajo, ¿no? Como peón, lavando los baños. Y eso no me molesta, ni mucho menos, ¿no? Pero empecé desde abajo, ¿sí? Inclusive no era yo una persona de planta, sino era un provisional que a veces trabajaba un mes, descansaba 2. Yo iba cubriendo vacantes de gente que se iba de vacaciones, que gente que pedía algún permiso. Entonces un tío me dice, ¿sabes qué? Pues entrale, yo voy a pedir un permiso, me voy a Cancún, porque ya vi que está la papa. Pido un permiso, después renuncio y tú te quedas en mi lugar. Pero mala suerte, mi tío regresó al mes, porque no le gustó el No le calor gustó y ya.
y vas para atrás otra vez. Entonces Sí, fue son muy diferentes difícil. climas, pues. Fue muy difícil adaptarme, ¿no? Fue muy difícil adaptarme a esas situaciones. Y pues te digo, la escuela ya no pude seguir, me quedé a trabajar y llega mi otro hijo, o sea, otro hijo más. Oye, ¿Sí? y el alcohol ahí. El alcohol era, ¿cómo te diré? En ese momento no me causaba problema, yo era funcional. ¿Por qué? Porque el alcohol de alguna forma lo vemos como algo normal. O sea, ahora lo entiendo, ¿eh? El alcohol es una droga, Claro. es una droga legal, como el tabaco, son drogas legales, que de alguna manera alteran el sistema nervioso central. Hoy lo entiendo porque, bueno, me he dedicado a estudiar esas situaciones. Pero tú lo ves en la calle, pues bueno, te vas a cualquier tienda y te lo venden sin ninguna Sí, bronca, ¿eh? claro. Y es parte de nuestra cultura. Es parte de nuestra cultura de México, porque en cualquier fiesta hay alcohol. Bautizos, primeras comuniones, 15 años, bodas, donde sea, hay alcohol. Donde ¿Sí? quiera está el alcohol. Entonces, yo sabía que había alcohol. Entonces empiezo a experimentarlo y me agrada. Sí, entonces empiezo un mantenimiento. Dije, bueno, yo de aquí soy. Alcohol, o sea, pues, me echo por ahí mis pegues, no pasa nada. Cuando hay la persona como yo, no somos intolerantes a la frustración. O sea, entonces, un paliativo pues, es el alcohol, Claro. ¿sí? Una fuga, como decía hace rato, ¿no? Me echaba mis alcoholitos. De alguna manera, pues yo tenía, no sé, una imagen muy tonta tal vez, ¿no? De una familia bien. ¿Sabes cuál era mi idea? Llegar en las tardes, tener mi botella de whisky. Ah, porque hasta eso, ¿eh? Whisky. Algo bien, Algo bien. pues. Whisky, un queso, de Vas a esos estar picando ahí. picando con jamón y aceitunas y sentarme a ver como todo un, acá, ¿no? Así empecé. Y estaba bien, hasta ese punto no había problema. Ya iba tu segundo hijo. Ya iba mi segundo hijo, ¿sí? Entonces, ya el trabajo, pues ya era de planta, ya no había tanta bronca de que este mes no trabajé, entonces ya había un trabajo de planta. Pero Andrés, ahí fuiste como forjando eh, el trabajo hasta donde llegaste, porque sé que llegaste al Sí, llegar allí. es O lo que sea, te... lo que te quiero dar a entender es que tu papá no fue más que para que tú llegaras. Ah, claro. Sin embargo, tú hiciste todo Ah, no, tu claro, porque trabajo. mira, te digo, de alguna manera, a lo mejor soy hiperactivo, soy de esas situaciones. Mm, en esos tiempos, cuando apenas estaban llegando bueno, no habían celulares en ese tiempo, las computadoras a la empresa. Yo me acuerdo que yo entraba a las 3 de la tarde y salía a las 9 de la noche. Sí, o sea, en ese lapso, pues el subdirector de la comisión de la compañía de luz se iba a su casa a comer, yo llegaba a lavar los baños hacia las oficinas, pero en ese tiempo llegan las computadoras a la empresa. Llegan ingenieros de México a enseñarles a la gente que estaba en ese rollo cómo se manejaba una computadora. No había más que Lotus 1, 2, 3 y para de contar. Impresoras a blanco y negro, no había nada, Sí, otra todo cosa. sencillo, todo. Sí, unas por acá para totes. Pero yo me acuerdo que me iba temprano. Me iba a las 11 de la mañana para aprender cómo se usaba una computadora. ¿Sí? Entonces yo preguntándole, me decía, no, este chavo, ¿qué onda? O sea, no tiene que estar en este horario, pero yo pedí chance. ¿Sí? Inclusive la máquina de escribir de la secretaria, que era electrónica y tenía memoria y todo el rollo, la supe, aprendí a manejarla. Entonces, de alguna manera, ¿cómo te diré? Empecé a ver situaciones en mis jefes, ¿sí? Para de alguna forma hacerme como necesario. Me acuerdo que a mi jefe le encantaba el café, ¿sí? Pero él no, por ejemplo, en la mañana hacían café, pero no le gustaba café recalentado, ¿eh? Tenía Claro, que ser en el momento. del momento. Sí, así debe ser. Entonces yo ya sabía la hora que iba a llegar. Y cuando él estaba llegando, estaba cayendo la última gotita de café recién hecho. Y entró a su oficina, aquí está su café, toma unas astillas para que sí. Entonces, oye Andrés, que mira que, sí, cómo no, yo voy. Oye, que sí, con mucho gusto. O sea, siempre estuve dispuesto, ¿sí? Entonces el ingeniero empezó como que a agarrarme estima y confianza
y me empezó a dar otras, como situaciones que a lo mejor eran extra de mi trabajo, pero me retribuía económicamente y eso era para mí bueno porque yo podía llevar más cosas a Es mi que él casa. estaba viendo tus capacidades. Sí, entonces te digo, un día sale que me tenía que ir a México porque un documento importante. Yo sí manejaba, obviamente, ¿no? Pero no, nunca había andado en la Ciudad de México manejando. Me acuerdo que mi padre nos llevaba a México, me acuerdo que dejaba el carro en Tasqueña y nos íbamos en el metro. Porque manejar en México es una locura, Sí. ¿eh? Es una locura. Entonces un día me mandó con un documento temprano. Me fui, me perdí, pero me fui como 3 horas antes para decir, me voy a perder. O sea, pues yo adelante, ¿no? Siempre voy pensando adelante. Pero llegué. Entonces, ya empezó a darme cargos más responsabilidades, ¿sí? Hasta que llega el momento que me jala como su secretario personal, ¿sí? Entonces, lo que te digo, jamás pensé que tuviera un problema con el alcohol, jamás. ¿Por qué? Porque yo era funcional y lo podía controlar. En 1991, ¿sí? Ya tenían los 2 hijos. Mi mujer estaba embarazada de mi tercer hijo, ¿sí? Mi mujer estaba embarazada, ¿sí? Ese día, me acuerdo que estuve en la oficina, me dice el ingeniero, pues ya te vas a ir sí, ya me voy. Pues llévate un carro. Ah, porque al otro día temprano tenía que llevar un documento a la Ciudad de México. Dice, para que no vengas para acá. Yo no tenía carro pero propio, no tenía. De la empresa. No, era de la empresa, ¿no? Era, me acuerdo, una Ichiban, era una camioneta RAM del año y un Nissan. Entonces me dice, llévate el que quieras. Entonces dije, me voy a llevar la RAM, ¿sí? Me llevo la RAM, hago el documento en la noche, me lo llevo a la casa y ahí estoy, pero a fin de semana. Era el lunes que yo me tenía que ir a México. Entonces imagínate, chamaco, con dinero, con gasolina, porque hasta eso, Tenías tenía todo. vales Sí. para la gasolina, no tenía que ponerlo de mi bolsa. Joven, con todo ahí. Y fíjate que ese día, no sé, empiezo a beber. ¿Por qué? No sé. Empiezo a beber y no llego a la casa. ¿Sí? Me quedo arriba con los amigos a beber. Entonces llego a la casa ya como a las, no sé, fue un sábado, me fui al fútbol y ya llego tarde. Y obviamente la mujer estaba molesta, ¿no? ¿Y el Y documento? me reclamó, o sea, con razón, ¿no? O sea, porque habíamos Claro. quedado que íbamos a ir a no a dónde. No llegué. Entonces, me reclama, tengo una discusión con ella y es ¿cómo se diría? El pretexto ideal para Para la salirme otra fuga. vez. ¿Sí? Me salgo enojado. Todavía me acuerdo que mi padre me grita, no te lleves la camioneta, Andrés. No es tuya. Ya mi padre me había platicado que había ocurrido accidentes de gente que se llevaba a coches que no eran de ellos, Sí, pues, y de la habían tenido empresa. accidentes. Pero dije, yo, a mí, ¿cuándo me va a pasar algo? Entonces, te digo, me subo enojado, y me acuerdo que salieron mi mamá y mi papá atrás de mí, pero pues yo me jalé. En la esquina ya me estaban esperando mis compas. Por eso te Sí, regreso. sí, sí, sí. Y se trepan y vámonos a comprar más alcohol y todo. Llega el momento en que me desconecto de la realidad. No me acuerdo. No me acuerdo, realmente qué pasó. Yo me acuerdo que estaba con mis amigos y todos dijeron, yo les dije, vamos a Tasco. Que yo tengo unos primos en Tasco y que no sé qué tanto o sea, ya totalmente fuera de la realidad. Hijo. Nos vamos a la camioneta y estoy hablando que de ese domingo yo despierto hasta el mes siguiente en el hospital con Accidental. fracturas en mis brazos, en mis piernas. Tengo aquí separado un músculo de la pierna y venía saliendo de un edema cerebral. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Pues que de repente me fui en la camioneta. Y por ahí hay una localidad que se llama Puente de Isla, que está allá en los límites de Guerrero con Morelos. Ujú. Ahí choqué con un trailer y me fui para una barranca. Entonces, y deja de eso. Iba un menor de edad con nosotros.
Híjole. que se subió, yo no me acuerdo. Dicen que, bueno, los demás personas adultas iban conmigo. Adultas entre comillas, Sí, sí, porque sí. no Eran de teníamos la ni misma 30 años, éramos camada. chavos. Pero había uno de 14 años, que dicen que yo le dije, no te subas, no te subas, que yo lo bajé y se subía y se subía. Bueno, ese chavo, en el primer golpe contra el paredón, sale por el parabrisas. Es lo que platican ellos. Yo no, porque Claro. yo no me acuerdo, la verdad. Que sale por el parabrisas. Toda la camioneta da volteretas, se va a una barranca, ¿sí? Uno de los compañeros que iba conmigo, la sudadera que llevaba puesta estaba arriba de un árbol. Y él estaba sobre las piedras, o sea, él estuvo durante un año con una férula de aquí hasta la cintura. Tenía un esguince en la columna vertebral. O sea, fíjate, gracias a Dios no se mató nadie. Pero ese chavo, que fue el primero que salió en el trancazo, este, llega a la Federal de Caminos, las autoridades, y el chavo espantado dice, me trajeron a fuerza, Ah, caray. me subieron a fuerza. Entonces, yo estaba en el hospital detenido, Con chambelanes. ¿sí? Detenido por secuestro, imagínate. Todavía de los que hubo heridos, todo el rollo, un cargo de, pues no sé, ¿cómo le llamaban? Secuestro, no sé, no me acuerdo cómo le llamaron, ¿sí? Bueno, los abogados de la empresa se encargaron de todo, hacer un amparo, porque obviamente por el medio del sindicato me estaban defendiendo de ese rollo, ¿no? Sí. Me acuerdo que pues me tuvieron que sacar por el estacionamiento del hospital, ¿sí? Pero yo estuve más o menos durante un año en un pleito legal con la empresa, porque me corrían, no me corrían, y así estábamos, ¿sí? Tuve que pagar los daños. En ese tiempo me acuerdo que fueron 45 millones de pesos. Imagínate, Caray. este, por una tontería, por una situación que no a veces no entiendo. Pues nos fuimos ahí a un juicio. Entonces llegó el momento en que yo ya cansado, porque fíjate que yo durante un año estuve medicado, porque tenía un coágulo de sangre, pues es el edema. Tenía un coágulo de sangre en el cerebro que de alguna manera se me iba por una parte de mi cerebro y se me olvidaba completamente quién era yo, cómo me llamaba, dónde estaba, o sea, me bloqueaba totalmente, Te me desconectabas. desconectaba. Tenía que andar siempre alguien conmigo, ir a México. Entonces llegó el momento que me cansé, entonces le dije, bueno, me acuerdo al abogado, a ver, si yo tuviera dinero para pagar en ese momento, yo se lo pago. Si tuviera terreno, yo lo vendo y le pago. Sí, pero si usted me corre, ¿de dónde le voy a pagar? O le pago con cárcel o le pago con trabajo. Déjeme trabajar Sí. y le voy a pagar. Hicimos un convenio. La mitad de mi salario se iba a la deuda y la mitad era para mí. Pero te digo, esta persona que creyó en mí, que fue el ingeniero, que me apoyó mucho, este, me volvió a recibir ahí. Yo pensé que no iba a recibir, pero también, o sea, a él lo metí en problemas, Claro. porque él era un servidor público. Entonces, él en el momento que lo empezaron a cuestionar cómo me llevé la camioneta, él dice, amigo, informes de que te ibas a morir. Y yo tuve que decir que te la llevaste, Claro, por que te la supuesto. robaste. A defender su Sí, dice, parte. pero cabrona, que yo era en mi casa porque yo era en la tuya. Y digo, yo lo entiendo. Él trató de defenderse porque él me la prestó de buena onda, ¿no? Pero uno siempre abusa de la confianza, Aprovecha de... se aprovecha de las personas. Entonces te digo, fueron 3 meses que estuve incapacitado en el trabajo, pero regreso y pues me dice una persona, dice, si quieres te ponemos en otra área, para que imagínate con la cruda moral de haber defraudado a una persona que te apoyó tanto. O sea, yo no quería verlo a la cara, pero tenía que enfrentarlo porque eh, no podía yo pasarme la vida. De todas maneras, él era el jefe y algunos días lo tenía yo que ver. Claro. Entonces, lo que truene de una vez, que me regresan al mismo lugar. Las primeras veces, las primeras semanas, fíjate que pasaba y nada más me decía buenas tardes y no me volteaba a ver. Él salía por su café. O sea, las llamadas telefónicas yo tenía un conmutador que yo veía quién era primero y después no, él las jalaba directo. O sea, a mí me ignoraba. Hasta que un día me habló. O sea, venga, canijo, siéntese ahí.
y me puso perdón la palabra, un cagadón bien merecido. Claro. Pero a mí, ¿sabes qué? Yo sé que eres buena persona y te voy a ayudar, cabrón. ¿Sí? Entonces, económicamente empezó a ayudar. A veces agarraba y me daba 200, 300 pesos porque sabía que me descontaban la mitad de mi salario. Me decía, vete al súper, aquí había un supercito ahí cerca y cómprales yogur, cómprales jamón a tus hijos. ¿Sí? Y me apoyaba. Me metí a trabajar a un negocio de un primo de materiales para construcción. O sea, imagínate, entraba a las 7 de la mañana, salía a las 3 de la tarde, de ahí me iba en chinga al trabajo, lleno de cemento, porque yo cargaba los camiones de arena, de grava, de, de todo el material para construcción. Llegaba a la oficina, me bañaba en los baños que tenía para el personal, me bañaba y me ponía a hacer mi chamba, ¿sí? Pero todo eso, te digo, fue situaciones que de alguna manera fue incrementando mi uso del alcohol, porque en el momento me espanté, ¿eh? Me espanté y dije, no, pues ya jamás vuelvo a beber, pero no es cierto. Si no llevas una guía, si no llevas un programa, si no llevas nada, no Es se puede, difícil, es es difícil. difícil. Se ha demostrado por muchos años que una persona que tiene una adicción no puede solo, tiene que buscar ayuda. Necesita ayuda. Pero yo nunca busqué, porque jamás pensé que la necesitara. Es el problema, ¿no? Que con una persona yo era ya adicto al alcohol. La negación. Yo decía, no, yo no tengo broncas. Yo paro el día que yo quiera. Mentira. En cualquier frustración, en cualquier situación en mi vida, inmediatamente recurría al alcohol. ¿Sí? Entonces digo, después de esa situación empiezo nuevamente a ganar confianza y todo lo que me pasó. Pues te digo, a lo mejor eso en mí es nato, ¿no? Empiezo a convivir con la gente, empiezo de alguna manera a hacer algunas labores y me invitan a formar parte del sindicato. Entonces llevé innovaciones al sindicato, porque anteriormente primero me llevan como educación y propaganda, que se encarga de hacer eventos, y para eso, pues, Que a eso le me llamas, pinto ¿no? solo, sí, me pinto solo. Me acuerdo que los torneos anteriores que habían hecho, tenían una cancha ahí en los patios de la estación del ferrocarril, de tierra, pozudo, cuando llovía no se podía jugar. Entonces empiezo a rentar campos pastados, imagínate, Chulada. empastados. Bueno, Ya otra visión, ¿no? el día de la inauguración, contraté decanes, pero obviamente alcohol, ¿no? De una empresa, no voy a decir marcas, una empresa cervecera, compré cartones y cartones y me mandaron unas decanes, unos Claro. modelos, ahí que anduvieran en el campo, invité a algunos jugadores profesionales, o sea, fue un evento muy padre, ¿no? Todo eso me fue creando mucho prestigio entre los trabajadores. Y me aventé 2 años ahí, como es representante El sindicato. del sindicato. Y después me dan un cargo más importante, ¿sí? Que era el de economía. O sea, yo me encargaba, imagínate, de manejar el dinero, ¿sí? Cosa que era lo que a mí me Lo que gustaba, todo mundo lo que todo quiere. el mundo quiere, ¿no? Manejar dinero. Y que no sea tuyo, de preferencia. Exactamente, ¿no? Entonces, becas para los hijos de los trabajadores económicas. Entonces, empiezo no sé, a salirse mi vida de mis manos. O sea, empiezo a perder las riendas de mi vida, ¿no? Entonces con esas situaciones ya más canijas, ¿sí? Empiezo a tomar dinero, ¿sí? Pues me ponía a tomar con los trabajadores, les invitaba y bueno, pues cabrón, viene tu beca, tu hijo, pues ahí te lo agarro, ¿no? Tal. Y otro me decía, oye, la beca, pues acuérdate que yo te lo di, te lo tomaste y, o sea, ya es tu bronca, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando no sabes manejar el poder o las situaciones que te ponen en la vida, empiezas a hacer cosas que no. Y te digo, yo el día de hoy no le echo la culpa a nadie, porque fueron malas decisiones mías, malas. Obviamente, en lo que se maneja en sindicatos, no digo que en todos, ni generalizo, es en la bebida. ¿Cómo me pedían los trabajadores que yo, porque obviamente dinero no podía aceptar, para que yo les ayudara con un préstamo de una casa,
que les ayudara con un préstamo personal o que entrara a trabajar un hijo. ¿Cómo era la forma de que me convencieran? Llevándome a beber, Y ahí comprándome estaba. lo que yo quisiera, ¿sí? Yo ahí en mi oficina tenía atascado de botellas, porque llegaba alguien a hablar conmigo y lo primero era Claro. una botella. Así se estilaba. Así se estilaba. Y en la política creo que así se estila, ¿no? Llegar con el pomo de lo que le gusta al señor, ¿no? Entonces, el alcohol siempre para mí fue bien socorrido. Ahí estaba, ya estaba, ya estaba. Entonces, ya era de las cantinas, trasnocharme y de alguna forma, como me empiezo a relacionar con gente que consumía drogas. Yo fíjate que fui muy miedoso para las drogas, ¿eh? Muy miedoso cuando yo era joven. Me ofrecieron en diferentes ocasiones, pero jamás quise aceptar, porque me daba miedo precisamente que yo me fuera a enganchar, porque yo sabía que no sé, yo presentía que algo iba a pasar, ¿no? Yo sabía que había marihuana, porque pues obviamente tenía un vecino que fumaba marihuana y llegaba el olor y me decía, yo conocía la marihuana por eso, por el olor, porque me decía mi madre, decía, oye, huele medio raro, sí, es que decía, el fulano tal está quemando las patas al diablo, es lo que se decía, ¿y qué es eso? No, está fumando marihuana, Pues sí, era común, ¿no? Eso. era común. Entonces, ahí un día, en una reunión con varias gentes en el sindicato, sacan el toque de mota, el cigarro de mota, ¿no? Y que empiezan a pasarlo y yo 2 veces dije que no. Pero pues llegó una tercera que dice, bueno, pues ¿cómo voy a decir, pues ser el único que no, ¿verdad? Claro, Y había que agarro y entrar ahí. fumo. Empiezo a fumar marihuana. Y la verdad, pues caí en un estado que no me agradó. Me acuerdo que fuimos a un antro, yo veía doble las mesas, la gente, o sea, bueno, para no hacerla tan larga, no supe cómo terminé en un canal de aguas negras tirado. O sea, de tanto que me pegó eso, no sé con quién me involucré, no sé dónde yo estaba, que, bueno, terminé, te digo, en un canal de aguas negras de riego para rosas, ahí en Temisco, Ujú. sin eh, objetos personales, me habían robado el carro, o sea, y me fueron a aventar. Me sacaron unos chamaquitos que andaban regando las rosas, me sacaron de ahí porque dice que me vieron que estaba ahí flotando, imagínate. O sea, me atoré en una, mi cabeza atoró en una, pues ahí en unas piedras. Los chavos me sacaron, entonces, volteo para todos lados, digo, bueno, ¿y el carro? Mi portafolio, el dinero, o sea, nada. Entonces, inmediatamente, pues, empiezo a querer caminar y empiezo a dolerme porque estaba golpeado. Llega la Cruz Roja por mí, todo el rollo, y y esa experiencia fue desagradable para mí. Entonces, seguí con el alcohol, digo, como por medio de supervivencia, como relajante, como calmante, como, pues, no sé, mi amigo que se me estaba esperando y no me hacía preguntas ni me hacía ninguna situación. Y dije, esa situación con la marihuana no me agradó porque fue algo realmente desagradable. Luego el malestar que sentí cuando, o sea, la boca seca, mareado, no me gustó. Pero tío, ya estás en ese mundo y desafortunadamente cuando eres joven tratas de experimentar nuevas sensaciones. ¿Cuántas cosas tienen que pasar? Ya te había pasado El accidente. lo del accidente. Muchas cosas, pero Grave. mira, cuando tú no estás de alguna manera convencido que tienes un problema, cuando tú no lo has detectado, pues la cosa va a seguir igual. Te digo, ya me había, o sea, el accidente, en lugar de decir, híjole, ya párale, cabrón, ¿no? Le decía, soy el hombre de goma, a mí no me pasa nada. O sea, no, en lugar de dar gracias a Dios que yo estaba vivo, no. Y es más, echen otra camioneta más nueva, o sea, fanfarrón, ¿sí? Porque así es el joven, fanfarrón. Entonces digo, empieza nuevamente la situación, hasta que llega un momento en que
voy, vengo, que voy de viaje para acá, que voy para acá, que vamos a Cancún, que vamos a eventos, que vamos a bloquear Chilpancingo, que vamos a hacer un foro, o sea, muchas situaciones y que no llegaba yo a la casa, entonces era una que no dormir. Y por ahí me presentan la cocaína. Con esa aguantas más. Dije, no, si con la marihuana me puse, pero mal, con esta madre me voy a poner peor. Sí. Entonces le pensé mucho, pero agarré y empecé. Sentí una tranquilidad, una paz. Porque fíjate que, bueno, la cocaína estimula el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces yo necesitaba algo que me relajara. Y eso fue precisamente, eh, la cocaína logró ese efecto en mí. Entonces, Ya podías aguantar muchas ya noches. muchas noches beber, pero no me iba dando cuenta que iba en aumento el consumo. Que para sentir la misma sensación de la primera dosis tenía que consumir dos. Mucha gente me decía, mira, párale ya, cabrón. O sea, ya vas muy recio. O sea, ya te está saliendo de control, pero yo no me daba cuenta. Yo decía, no, pues es que yo voy a parar en el momento que yo decida. Ya me empezaron a llamar la atención, o sea, en el trabajo ya, a veces me decían, mira, ya párale porque vas a ¿cómo se llama? A un evento. Pues te digo, normalmente hacíamos eventos en el Congreso del Estado, ¿no? Para hablar de la privatización del sector eléctrico, diferentes cuestiones ahí en la política local. Pero me decían que ya hablaba yo con los locas, Sí, pues ya bien tanta torcida, droga. pero yo no me daba cuenta. ¿Por qué? Porque la persona que tiene ese problema pierde el sentido de la autocrítica. ¿Sí me explico? Ujú, O sea, claro. yo pienso que ando bien. Yo me siento que ando a todo dar. ¿Sí? Y me veo bien. ¿Sí? Pero la gente no me ve así. Sí, porque Yo, el estímulo del cerebro. exactamente, me dice que yo estoy bien, que no pasa nada. Así es. Entonces el consumo se va haciendo más frecuente y más frecuente. Y llega el momento que empiezo a descuidar muchas cuestiones familiares, muchas cuestiones laborales. O sea, Se ya, repite la historia que tú sí, viviste. se vuelve a repetir. Entonces te digo, inclusive en la casa lo hacía. Y llegó el momento en que era tan fuerte la adicción que nada más de repente yo estaba sentado y empezaba a sangrar en la nariz. Ah, caray. ¿Por qué? Porque obviamente ya había yo Una lastimado las lesión. paredes Sí. nasales, ya había una lesión. Y nada más de repente yo estaba hablando y me empezaba a escurrir sangre. Entonces me empecé a espantar. Y en las noches eran unos ardores, imagínate, haz de cuenta que me metían un picayelo y me hacían así, adentro de no, me compraba el Afrin, me ponía Vaporú, o sea, pero era un dolor insoportable, insoportable. Pero de alguna manera yo quería seguir con el consumo. ¿Por qué? Porque me hacía sentir bien. Claro. Y obviamente mi cerebro, ya estaba afectada no sé, ¿cómo se llama? Del placer. Ya estaba afectada esa parte. Y yo necesitaba sentir ese placer nuevamente. Entonces tenía que buscar un sustituto. Y la encuentro en la cocaína cocinada, que es la piedra. Si encuentro ese sustituto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque era fumado, inhalado. Digo, perdón, fumado, ya no inhalado, fumado. Y no me causaba lesiones. ¿Sí? Desafortunadamente, lo que es la piedra o el... Es que Andrés, te interrumpo. Te Sí, voy a invitar un agua. Una vez que empiezas a tocar, eh, empiezas a consumir, una vez que estás de una droga, te saltas a la otra y así te es. va degradando Así es. más todavía. Sí, porque te digo, de alguna manera, pierdes el control. Uno no se da cuenta, pero pierdes el control de tu vida. Y ya empieza a manejarte la droga. Porque ya empieza a manejarte esa parte de las dopaminas y todo lo que existe en el cerebro, que te hace que vuelvas a repetir nuevamente. Aunque te hayas dado cuenta de que ya
estás dejando muchas cosas por hacer, ¿sí? Pero te digo ya, desafortunadamente una persona como yo ya perdió el sentido de tomar decisiones. A mí me costaba mucho trabajo dejarla, o sea, porque la volví mi amiga, la volví mi confidente, o sea, eh, entonces empiezo a consumir de manera excesiva la, la piedra y empiezo a tener problemas. ¿Por qué? Porque la piedra, a diferencia de la cocaína inhalada, la duración es de muy poco tiempo, ¿sí? Son 10 15 minutos y vámonos. Otra, Otra. y otra, y otra. Empiezo a vaciar las tarjetas, ¿sí? Yo por tener un guardadito empiezo a Y aunque vaciarla. eso es barato en apariencia, No. En ese tiempo, en esos años, era caro. ¿Por qué? Porque la cocaína nada más se movía en círculos muy selectos, ¿eh? sí, sí. Ahorita ya, pues, desafortunadamente, pues ya es pura otra cosa. Ujú. Antes se movía en círculos muy selectos, en la política, en los medios artísticos y en los medios Nada más. pudientes. Sí. Era cara, ¿sí? Ahora te digo ya, pues hay, ¿cómo te puedo decir? Como sustitutos de la cocaína, Sí, porque ya no es pura, ya no. ¿no? Entonces, como ese tiempo era venía directamente de ya nuestro país vecino, ya sabes de Sí. dónde. O sea, entonces era cara. Entonces era de cada rato, cada rato, cada rato, ir sacando la tarjeta, la tarjeta, la tarjeta. Después empezarme a endudar con las de crédito, ¿sí? Había yo tarjetas de tiendas departamentales y empezaba yo a sacar cosas, ropa, pantalones, buena marca, y los empezaba yo a vender. Entonces, de alguna forma, pues se fue yendo atrás de todo. Entonces, empezó a haber carencias económicas en mi casa, ¿sí? Ya hubo conflictos con la mujer, con los hijos, porque de alguna forma ya no estaba yo cumpliendo el rol de padre. O sea, fíjate que yo me quejaba mucho de mi padre y estaba haciendo exactamente lo Lo mismo mismo. o peor. ¿Por qué? Porque es algo que se va repitiendo, algo que se va repitiendo y eso pasa mucho en las familias en México, ¿sí? Son patrones de conducta que se van repitiendo, 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 hasta que no decide alguien cortar esa cadena. Entonces te digo, empiezan esas situaciones. Te digo, mis compañeros del sindicato se vuelven a dar cuenta y me dicen, bueno, canijo, ¿qué onda? ¿Eh? Tratan de hablar conmigo, mis compañeros inclusive hicieron una reunión, mis compañeros de trabajo, mira Andrés, ¿en qué te podemos ayudar? ¿Eh? Pero te digo, siempre existía la negación en Si hay mí. la negación, Espérame, yo difícilmente. aguántame, yo la voy a dejar, pero mira Andrés ya, y aparte que yo, el trabajo que tenía era trabajo de mucho riesgo, que implicaba mucha gente. O sea, no era de que yo me matara nada más, yo podía matar mucha gente. ¿Por qué? Porque te estoy hablando, que trabajaba en líneas de alta tensión. O sea, mi labor era desconectar circuitos, conectar circuitos para que hicieran trabajos de mantenimiento. Y si imagínate, yo me equivocaba de un circuito, Matas a mucha mato gente. a gente, o sea, que estaba sobre toda la línea. Entonces, te digo, como que hay una situación en tu cabeza que no sabe realmente la gravedad de lo que estás viviendo. Entonces, de alguna forma, buscaron ayudarme de alguna forma, pero pues no detectaba que tuviera problemas y aparte no quería porque ya mi sistema de recompensa de mi cerebro ya estaba deteriorado completamente. Te lo pedía, Me lo pedía. como Mira, urgencia. había ocasiones ya cuando ya estaba yo en una situación muy crítica, porque sí te digo, estuve un tiempo, me dieron una incapacidad médica para que yo pudiera recuperarme y no pude. ¿Por qué te digo? Porque no había esa conciencia de que yo tenía un problema todavía. Entonces, llegó el momento en que me dijeron, pues, te vas de permiso, canijo. A ver qué vas a hacer con tu vida. Y en lugar de buscar ayuda, en lugar de buscar alguna situación que me favoreciera, me fui a la Ciudad de México. Allá estaba el paraíso de las drogas. Allá puedes ver a cualquier persona en una esquina vendiendo, nadie le dice nada. ¿Eh?
Entonces, era el paraíso para mí. Me fui para allá y obviamente empecé a consumir de más, empecé a involucrarme con gente que realmente estaba en situaciones difíciles y terminé pues parte de mi vida allá. Fueron 2 años que me perdí yo de la casa, me salí porque de alguna manera mi mujer ya no pudo tolerarme. Me dijo, sabes qué, mira, de verdad yo te quiero, eres el padre de mis hijos, pero así nunca, dijo. O le paras, o tú allá, y yo acá. Así no te quiero en la casa. Entonces, desafortunadamente, el adicto como yo, porque ya estoy hablando de una adicción, pues está buscando eso. Está buscando que de alguna manera te digan, vete, para justificarme que me están corriendo. Entonces, no, yo me fui. No, me están corriendo. Claro. ¿Sí? Mis padres de igual forma me dijeron, mira, hijo, ya hicimos todo lo que está en nuestras manos, pero si quieres seguir viviendo así ya es tu problema. Vete también. Entonces, obviamente, era lo que yo quería, pero decían, bueno, pues, ¿cómo me van a dejar a mí, pues? ¿Cómo van a decir que me vaya, que deje mi vida? Entonces me fui para la Ciudad de México, me regresé y empecé a hacer cosas pues que no son gratas de contar, a delinquir, a hacer situaciones que realmente jamás había hecho en mi vida. Es que ya habías entrado en el círculo. Ya no había para dónde darle, Santiago. Ya eso era para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Es un, es una vida que no das cuenta. Y está dando, precisamente lo acabas de comentar, están dando vueltas en el mismo lugar. Yo a veces lo comparo, y a lo mejor mal comparado con los perritos, somos como los perros. Damos vueltas y vueltas y vueltas, nos echamos en el mismo lugar. Así son los perros, ¿sí? No sales de ese círculo, ¿sí? Entonces era drogarme, o sea, vivir para drogarme y drogarme para vivir. Pero sí había, fíjate, en algún tiempo o en algunas circunstancias, como que algo me decía, oye, ¿qué onda contigo? Llegan esas ráfagas. Sí, claro. Llegaba la conciencia y me decía, bueno, ¿por qué llegaste a este punto? Sí, porque no estoy hablando, te estoy hablando de que, ay, me fui padre, no. O sea, sí, el primer año estuvo todo dar. El segundo año ya no tan padre, porque tenía que vivir en las calles de la Ciudad de México. ¿Sí? Totalmente embotado, totalmente fuera de la realidad. ¿Sí? Muchas veces yo me veía ahí afuera, porque esa era la zona que yo estaba, el Teatro Blanquita, Ujú. el eje central Lázaro Cárdenas, toda esa zona yo me la pasaba. O sea, sentado a las 12 de la noche en la banqueta, ¿sí? Con droga, ya decía yo, Dios mío, ya no quiero. ¿Cómo llegué hasta este punto? Y te digo, llegaban esos rafagazos de conciencia que decía, bueno, yo tengo una familia, yo tengo una casa, yo tengo mi mujer, yo tengo mis hijos, tengo una cama limpia. ¿Por qué estoy en la calle? ¿Sí? Y decía, Dios mío, ya no quiero. Pero fíjate, instintivamente mi mano volví a agarrar. Y otra vez. Es muy difícil Y ya salir. no había placer, ya no había esa situación que me hacía sentir bien. No, ya no era pura frustración, llorar, llorar, llorar. ¿Sí? Porque es lo que hace la droga. Primero te da placer y después da displacer. ¿Sí? Sentimientos de culpa, sentimientos o sea, encontrados muy, muy canijos. Que todo lo que está pasando alrededor tuyo, sientes que es culpa tuya. ¿Sí? Entonces decía yo, ¿cómo es posible que llegue a este punto? ¿Sí? Andrés, es muy importante tu historia. Eh, Hay muchas formas de poder salir, hay muchas ráfagas de las que hablamos, pero ¿cómo hacer para salir de las drogas? Cuando ya estás en ese círculo que hablamos, ¿verdad? Donde es el abismo lo que sigue. Pues mira, yo tuve que desafortunadamente
llegar a un fondo de sufrimiento. Yo tuve que caer hasta abajo, fíjate, porque cuando, es como yo lo pongo de ejemplo, en una alberca, que tú avientas un clavado y llegas al fondo, ya no hay más para abajo. Y si ya no hay más para abajo, la única opción que tienes es subir. ¿Y cómo? Pues te impulsas y sales. Yo ya no tenía para dónde, ¿sí? Era una de dos, o me moría o salía adelante. ¿Y cómo? Tenía primero que aceptar que tenía un problema. Y cuando yo acepto que tengo un problema, tengo que buscar ayuda, ¿sí? Tengo que buscar ayuda. Claro. ¿Cómo? Hay muchos programas de rehabilitación, ¿sí? Hay un programa de 12 pasos que de alguna manera se ha sabido o se ha hecho a nivel mundial, que es un programa que funciona. Un programa de 12 pasos espiritual, que de alguna manera es una guía, ¿sí? Que una guía en tu vida, que te va llevando de esa manera de la mano, ¿no? Entonces yo acepto, eh, pido ayuda, ¿sí? De cómo salir adelante. Y bueno, gente que está dentro de este rollo, pues me empieza a decir cómo le hizo también. Te comparte. Me comparte experiencias y bueno, veo que hay una similitud en lo que hemos vivido. Sí, a lo mejor en diferentes circunstancias, pero realmente lo que yo pasé, muchos lo han pasado, ¿sí? Y han salido adelante. Entonces digo yo, ¿por qué no? Entonces voy a luchar el día de hoy por salir adelante, por de alguna manera estar bien. Entonces ya son años que he estado en esa lucha, ¿sí? Porque yo entiendo y obviamente la Organización Mundial de la Salud decreta en 1963 al alcoholismo y a la drogadicción como una enfermedad, ¿sí? Porque antes era el puro alcohol, ahora también las adicciones son una enfermedad. Claro. Inclusive el CONADIT, que era la Comisión Nacional contra las Adicciones, ya cambió. Se llama Comisión Nacional contra las Adicciones y Enfermedades Mentales, porque ya se asocian enfermedades mentales. Claro. TDA, Oye, te dicen loco, pero depresión. no, ¿cómo voy a ser loco? No, simple y sencillamente tenemos un desequilibrio. Yo tengo un desequilibrio, primero emocional, porque yo a veces, en ese tiempo, lo que te decía, tenía una bronca y corría al alcohol. No sé detectar mis emociones. Cuando tú aprendes a detectar tus emociones, sabes cómo darle seguimiento. Y eso se llama inteligencia emocional. O sea, si yo tengo una depresión, pues tengo que analizar por qué estoy deprimido. Porque desafortunadamente no sabemos nosotros enfocarlo, ¿sí? Y esto hace con la inteligencia emocional. Si yo no sé cómo me siento, porque a veces le preguntas a alguien, ¿cómo te sientes? Mal. ¿Pero mal cómo? No, pues mal. ¿Pero cómo te sientes mal? ¿Cómo? ¿Deprimido, angustiado, temeroso? Pues eso es mal. No, pues no sé. Sí, no sabes. No sabes, no sabemos. Entonces, cuando te metes en este tipo de cuestiones y empiezas a detectar tus emociones, porque a diferencia de los sentimientos yo sí puedo controlarlos. Un sentimiento como es amar a alguien. Yo decido si me enamoro de esta persona. O yo decido si odio a esta persona. Yo decido. Pero una emoción, ¿no? Esa sale así. Entonces, yo tengo que ver qué hacer con esa emoción. Entonces te digo, porque los seres humanos somos emocionales 100%. Así es. Entonces tengo que buscar esa ayuda con personas y de alguna manera agarrarme de algo, ¿sí? Algo más fuerte que yo, un poder superior, ¿sí? O sea, puede ser el universo, Dios, la naturaleza, como tú lo quieras ver, ¿sí? Pero tengo que agarrarme de algo más grande que yo, ¿sí? Entonces ya empiezas a practicar ese programa en tu vida cotidiana, ¿sí? No para nadie, para mí es personal. Y da resultado. Y da resultado porque da resultado y se ha comprobado en muchos países del mundo, ¿no? Claro. Oye, Andrés, estamos en la situación de las adicciones. Pero bueno, cuando hablamos de adicciones hablamos de droga, pero hay muchos tipos de droga. Uh-huh. Hay drogas que hace rato hablábamos de eso, ¿no? Que son permitidas, que se venden legales en cualquier esquina, legales. Pero háblanos de otro tipo de drogas. Estamos viendo, por ejemplo, que en Estados Unidos está muriendo mucha gente por el fentanilo.
Estaba viendo ahorita las estadísticas que más de 200 personas diario mueren por el fentanilo. Pero aparte, las que quedan afectadas. Sí, mira, desafortunadamente en Estados Unidos hay una crisis muy grande porque hace algunos años hubo una crisis de nicodin. Micodin es una droga que calma el dolor, ¿sí? Entonces, el fentanilo es para uso quirúrgico exclusivamente. Es cuando hay una operación a corazón abierto, se usa el fentanilo para de alguna manera reducir el dolor y todo ese rollo, ¿no? Entonces, al no haber el nicotino, la gente empieza a consumir el fentanilo. El fentanilo es un opioide sintético, parecido a la heroína. Pero a diferencia de la heroína, que el fentanilo es 300 veces más adictivo. ¿Sí? O sea, ¿me explico? O sea, el fentanilo es una droga de diseño, ¿por qué? Porque tiene puros componentes químicos, no tiene ninguna cosa natural. Bueno, la heroína viene de la amapola y bla, 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 ¿no? Pero el fentanilo, te digo, haz de cuenta que una dosis es un grano de arroz, ¿sí? Una dosis. Si tú con un cuarto de arroz puede ocurrir una sobredosis. Y desafortunadamente lo que está ocurriendo en Estados Unidos o en la franja fronteriza de nuestro país, que el fentanilo, como es una droga de diseño, como es una droga que se puede fabricar en cualquier laboratorio, es barata y fácil de conseguir. Entonces, es lo que está pasando ahorita, que bueno, la cocaína sale muy cara. El trasiego del país vecino de Colombia a México sale muy caro. Entonces, si yo la fabrico aquí en México, en un laboratorio, sin broncas, pues es más fácil y es más fácil de conseguir, ¿sí? Entonces, trae repercusiones muy graves a la salud, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, aparte del fentanilo, pues la- el famoso cristal. El cristal. El cristal también, la metanfetamina, o sea, son drogas que de alguna manera ya son productos químicos que vienen, por ejemplo, la metanfetamina es de material psiquiátrico. O sea, se utiliza para pacientes psiquiátricos, pero en dosis obviamente muy reducidas. Sí. Pero acá obviamente ya lo combinan con otras sustancias y bueno, que son, de alguna manera, crean y generan problemas de mentales muy fuertes. Que ya no, la gente, pues dijeran ahí, se queda en el viaje. Difícilmente salen Difícil, de... difícil. Y te digo, como son sumamente adictivas, es muy difícil, muy, muy difícil que una persona diga, oye, tengo broncas, échame la mano, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces te digo, hay drogas que pues cada día están saliendo más y más y más, porque de alguna forma, pues buscan, ¿no? El placer inmediato. Estas drogas, pues inmediatamente sientes el placer, pero vámonos, de volada, ¿no? Entonces ya están sustituyendo pues, a las drogas tradicionales, que era la marihuana y la cocaína, ¿no? Sí. Entonces ya hay un mercado nuevo, hay jóvenes, bueno, pues no sé, tú has oído los famosos vapes, los vapor, ¿no? Ahí están metiendo también marihuana y otras sustancias, o sea, desafortunadamente nuestra sociedad ha evolucionado de tal forma que buscamos, te digo, la recompensa inmediata, o sea, tú ves ahí, por ejemplo, ahorita yo estaba viendo en las redes sociales, los retos virales están los chavitos, ¿no? Que están suicidando. Ya van 3 suicidios en esta Sí. semana. O sea, te digo, ya como sociedad creo que estamos en una decadencia muy fuerte. Y creo que los padres de familia deben tener mucho cuidado en esas situaciones, ¿no? Buscar la ayuda profesional. Porque ahorita no es como antes, ¿no? Ahorita ya un trastorno psiquiátrico, pues hay que atenderlo con un psiquiatra, con un psicólogo, con un médico, porque ya son situaciones que de alguna forma se salen de las manos de nosotros. Tenemos que buscar esa ayuda profesional. Es lo que te quería hacer la pregunta, ¿cómo hacerle para poder guiar a nuestros futuros ciudadanos, ¿verdad? Que ahorita están jóvenes, están chavos, que no tienen mayor problema, sin embargo, ya como que hay una tendencia a buscar el consumo de drogas. Sí, mira, desafortunadamente, eh, cuando nosotros hablan de terapia, de un psicólogo, de un psicoanalista, dices, no, pues no estoy loco. Pero es como canasta básica. Tener
un psicólogo para, de alguna manera, ¿Prevenir? prevenir. No sé, acá en Guatanejo, por ejemplo, hay un MSCAPA, Centro de Intervención Juvenil, donde hay psicólogos que de alguna forma están previniendo, ¿sí? Este tipo de uso de sustancias, porque la juventud del día de hoy, pues te digo, está en ese afán de experimentar cosas nuevas y es muy factible de caer. Te digo, aquí entonces es prevenir, es de alguna manera dar esa información a los jóvenes. Sí, mira, si haces esto, puede pasar esto, porque a veces como que no se la creen, ¿no? Sí. Pues oye, tú pues, ya estás grande, pues tú, ¿no? Y más cuando se lo dice el papá o la mamá. Sí. Entonces, yo he tenido casos que, bueno, pues no saben cómo actuar. Yo les digo, mire, vamos a hacer un seguimiento. Vamos a, de alguna forma, a buscar alternativas. ¿Cómo? Pues no sé, con redes de apoyo, con personas significativas en su vida, o sea, muchas cuestiones, o sea, hay muchas herramientas para que podamos poner esa prevención. Claro, Ujú. así es. Pues Andrés, me dio mucho gusto estar platicando contigo, conocer tu experiencia y la verdad es que es un problema muy serio lo de las drogas, lo de las adicciones, ¿verdad? El cigarro también es una adicción, Claro, eh, y bueno, sabemos que a veces empezamos como jugando y al rato pues ya estamos metidos en tremendos problemas, ¿no? así es. Con las drogas. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. No sé si quieras agregar algo más. No, pues nada más que de alguna forma busquen ayuda, busquen la forma, si tienen o detectan que hay un problema en su familia, algún familiar o ustedes mismos, buscar la ayuda con profesionales de la salud, porque te digo, ahorita, por ejemplo, se está legislando precisamente para eso, para que haya así como nos dan la cartilla de vacunación, Sí. cuando nacemos nos dan una cartilla de salud mental, para que te chequen de chiquito si tienes alguna bronca. Entonces, de alguna forma, buscar ayuda, creo que la adicción es una enfermedad, no es un problema de moral ni un problema de malas costumbres, es un problema de salud y como tal debemos tratarlo. Entonces, creo que hay lugares donde pueden acudir a buscar ayuda o a preguntar. Muchas gracias, Andrés. ¿No? Y a Oye, tus Andrés, órdenes, fíjate ya que te sabes que, tengo una a sorpresita, un ver, regalito aquí. Eh, Me di a la tarea ay, no manches, qué ayer. chingón está, qué padre. Ay, Con eso vamos a finalizar. Muchas gracias, Andrés, no, muchas por gracias, estar con Santiago. nosotros. Muchísimas gracias, te lo agradezco mucho.